El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Cómo le va? Muy buenos días, con el gusto de saludarle como cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Gran programa el día de hoy, ya lo sabes, sigue la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit. En Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y 1190 de AM. Ya lo sabe, a través de Spotify también nos encuentra como La Neta de la Ciencia en radio y televisión universitaria. Vámonos con los titulares. titulares. China experimenta con metales líquidos en el espacio. El ADN antiguo revela la continuidad de la población en el México central prehispánico. Hong Kong envía al espacio bacterias de la Tierra a bordo de la nave de carga china Tianzhong 6. Los musgos desempeñan un papel esencial en la conservación de los suelos. ¿Por qué los lanzamientos espaciales son importantes para la sociedad? Científicos chinos estudian sistema inmune de murciélagos para enfrentar futuras zoonosis. La Agencia Espacial Europea usará un satélite en desuso para explorar reentradas seguras en la atmósfera terrestre. La UEFA se asocia con la Agencia Espacial Europea para gestión de masas de hinchas. La curiosa manera en que los griegos y los romanos usaban electricidad para aliviar dolores cuando ni siquiera sabían generarla. ¿Cómo interpreta el cerebro el gusto? Noticias locales. China experimenta con metales líquidos en el espacio, por Imagen Radio. Por primera vez, China ha completado experimentos en órbita sobre gestión térmica de metales líquidos en su estación espacial, anunció la Agencia Espacial Tripulada de China, la CMSA. Durante los experimentos, el dispositivo funcionó de manera estable y se verificaron en microgravedad una serie de tecnologías clave del metal a base de bismuto, como la fusión controlada, la expansión y la transferencia de calor por convección, dijo la CMSA en un comunicado. Montando en el Gabinete de Experimentos Básicos Espaciales en el módulo de laboratorio espacial Mengtian, el dispositivo es uno de los primeros 5 experimentos de tecnología espacial de la estación espacial. El objetivo de estos experimentos es obtener conocimiento que pueda respaldar más las posibilidades experimentales y la supervivencia humana en el espacio exterior. Desde que se lanzó el gabinete a bordo del módulo de laboratorio en octubre pasado, ha arrojado resultados fructíferos en los experimentos de tecnología espacial, incluida la verificación del rendimiento de los metales líquidos en el espacio. Los metales líquidos incluyen metales aliados como los basados en bismuto y galio, que pueden fluir a una temperatura normal o ligeramente más alta manteniendo las propiedades metálicas. Cambian a un estado sólido cuando baja la temperatura. Varias propiedades de los metales líquidos, como buena conductividad, altos puntos de ebullición y buena capacidad de transmisión de calor, los hacen prometedores en la aplicación de futuras misiones espaciales, según la CMSA. El dispositivo experimental de gestión térmica del metal líquido que opera en órbita fue desarrollado por el Instituto Técnico de Física y Química de la Academia de Ciencias de China. Fue diseñado a base de metal a base de bismuto. Desde que el dispositivo entró en órbita se han realizado varias pruebas y experimentos, obteniendo datos sobre la transferencia de calor por convección de metales líquidos y su control de temperatura de cambio de fase en microgravedad, según dijo la agencia. También es la primera vez que el país realiza este tipo de experimentos en el espacio. Y bueno, en esta neta, Aridoamérica y Mesoamérica fueron 2 áreas culturales en el México prehispánico. Las pruebas arqueológicas sugieren que el límite entre ambas se trasladó hacia el sur debido a un largo periodo de sequías, pero un análisis de ADN antiguo apunta en otra dirección. Un estudio que publica Science, encabezado por la Universidad Nacional Autónoma de México, revela la continuidad de la población durante un periodo de graves sequías hace unos 1100 años, frente a la suposición de que se produjo una sustitución en el centro por pueblos aridoamericanos. El ADN antiguo también aporta nuevos datos sobre la rica y compleja historia demográfica de la región.
indica el equipo en el que participaron investigadores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Burgos. México alojó varias civilizaciones en dos zonas culturales principales: Aridoamérica en el norte, habitada principalmente por cazadores-recolectores, y Mesoamérica en las regiones centrales y meridionales, donde prosperaban grandes culturas basadas en la agricultura. La distinción entre estas dos regiones normalmente se ha basado en características culturales, estrategias de subsistencia y aspectos ecológicos. Hasta ahora, las pruebas arqueológicas habían sugerido que el límite entre estas dos regiones se trasladó hacia el sur entre 900 y 1300 de la Era Común debido a un periodo de megasequías que duraron varias décadas. Aquel periodo de cambio medioambiental drástico habría conllevado la sustitución de poblaciones de la zona central por pueblos aridoamericanos y quizá al abandono de algunas ciudades mesoamericanas. Sin embargo, según explica la publicación, la naturaleza de esos cambios sociales no se llega a entender bien basándose únicamente en pruebas arqueológicas. El nuevo estudio, coordinado por Viridiana Villaislas de la Universidad Nacional Autónoma, presenta datos del genoma completo de 12 individuos y 27 genomas mitocondriales procedentes de 8 yacimientos arqueológicos, 2 de ellos situados en la frontera cambiante entre Aridoamérica y Mesoamérica. Estos datos genéticos apuntan a la continuidad de la población y la gran conservación de la estructura genética hasta el México actual durante los últimos 2300 años, que aún se puede observar en las poblaciones indígenas modernas. Los autores también han identificado una contribución a las poblaciones prehispánicas del México septentrional y central de 2 poblaciones antiguas fantasma no muestreadas, lo que prueba que los acontecimientos demográficos que dieron origen a las poblaciones aridoamericanas y mesoamericanas son más complejos que lo que se pensaba previamente. Hong Kong envía al espacio bacterias de la Tierra a bordo de la nave de carga china Xiangshu, por F. Investigadores de Hong Kong han enviado al espacio especímenes de una bacteria edáfica a bordo de la nave de carga china Tianshun 6, con el objetivo de desarrollar el cultivo de soya a partir de la mutación genética de nuevas cepas. Se trata de la primera vez que Hong Kong participa en proyectos espaciales de tecnología agrícola a través de este proyecto liderado por un equipo de investigación de la Universidad China, la CUHK, dedicado a la mutagénesis espacial de la bacteria Rhizobium. Las bacterias del género Rhizobium son famosas por su capacidad de establecer una simbiosis con determinadas plantas y, en última instancia, de fijar el nitrógeno del suelo, convirtiéndose así en materia orgánica como fertilizante natural para la cosecha de soya. Estos ejemplares se embarcaron en la nave espacial Xiangshu 6, lanzada en pasados días desde la plataforma Wenshan en la meridional provincia china de Hainan, como parte de una misión de reabastecimiento a la Estación Espacial China, la Tiangong, que recibirá este año a 2 misiones tripuladas, la Zhengzhou 16, que llevará a 3 astronautas en las próximas semanas, y a Zhengzhou 17, que transportará a otros 3 en octubre. Este viaje constituye una novedad desde que se completó la construcción de la base espacial el pasado mes de noviembre, y el equipo cuenta con el apoyo de la Agencia Espacial Tripulada China en colaboración con el Instituto de Investigación de Recursos de Ciencia y Tecnología de China y el Grupo de Biotecnología Espacial Shenzhou. El investigador espera que al optimizar el uso de estas bacterias se pueda reducir el uso de fertilizantes químicos nitrogenados, mejorando así las condiciones del terreno y favoreciendo un medio ambiente sostenible. Asimismo, el estudio permitirá garantizar la seguridad alimentaria mundial, ya que la soya representa cerca del 70% de las proteínas vegetales del planeta y casi el 30% del aceite vegetal, señaló Lam. En 2024 es probable que Tiangong se convierta en la única estación espacial del mundo si la Estación Espacial Internacional, una iniciativa encabezada por Estados Unidos y a la que China tiene vetado el acceso por los lazos militares de su programa espacial, se retira ese año tal y como está previsto. En los últimos años, el programa espacial chino ha conseguido éxitos como alunizar la sonda Chang'e 4 en la cara oculta de la Luna, primera vez que se logra, y llegar por primera vez a Marte, convirtiéndose en el tercer país tras Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en amartizar. Los musgos desempeñan un papel esencial en la conservación de los suelos. Los musgos del suelo son una ayuda inestimable para los ecosistemas que les rodean.
Aportan más nutrientes y descomponen más cantidad de materia orgánica y controlan más los patógenos vegetales que los suelos sin vegetación, además de que almacenan más carbono. En concreto, los suelos cubiertos por musgos pueden almacenar alrededor de 6.430 millones de toneladas más de carbono que el suelo desnudo, según un estudio internacional en el que ha participado el Museo Nacional de Ciencias Naturales de España. El estudio, cuyos detalles se han publicado en la revista Nature Geoscience, demuestran que los musgos, presentes en casi todos los rincones de la Tierra, como desiertos, bosques boreales e incluso en las regiones ártidas y antárticas, proporcionan múltiples servicios a los ecosistemas asociados. Sin embargo, en comparación con las plantas vasculares, es decir, aquellas plantas con tallos, hojas y raíces, se sabe muy poco sobre el papel que juegan en la biodiversidad y el funcionamiento de los suelos. Este estudio, realizado como parte del proyecto MusgoNet de la British Ecological Society y liderado por el responsable del Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico, Manuel Delgado Vaquerizo, pretende ahondar en el conocimiento de estas plantas. Para hacer el estudio, el equipo recogió muestras en 123 ecosistemas de diversos climas, tipos de vegetación y usos de suelo, es decir, tanto en suelos urbanos como en suelos naturales. Según sus estimaciones, los musgos cubren más de 9.4 millones de kilómetros cuadrados en los lugares estudiados, una superficie similar al tamaño de Canadá o de China. El estudio sugiere que las funciones ecológicas que hacen los musgos están probablemente asociadas a su influencia en el microclima de la superficie del suelo que ocupan e influyen en la temperatura y la humedad del suelo. Entre otros aspectos, el estudio demuestra que los musgos tienen efectos positivos sobre el bioma del suelo en los ecosistemas donde conviven con las plantas vasculares, pero también en los que las plantas vasculares son minoritarias, como es el caso de la Antártida. Además, los musgos contribuyen de manera más significativa en los ecosistemas menos productivos y en suelos arenosos, ya que juegan un papel fundamental reteniendo su fertilidad, añadió Tadeo Sáez, miembro de este laboratorio y coautor del artículo. Para todos estos aspectos, el estudio subraya la necesidad de conservar este importante grupo de plantas para mantener la salud de nuestros suelos. ¿Por qué los lanzamientos espaciales son importantes para la sociedad? Por el debate. Las misiones y lanzamientos espaciales amplían los conocimientos científicos del ser humano sobre el universo que nos rodea. Desde que la URSS hiciera historia el 4 de octubre de 1957 con la puesta en órbita del primer objeto hecho por el ser humano, el Sputnik, cerca de 6.000 despegues han surcado los cielos hacia la exploración de otros mundos y al emplazamiento de satélites con distintos cometidos en la órbita terrestre. Sin embargo, no son pocos los ciudadanos que, ante el gasto que conllevan, cuestionan la utilidad de muchos de estos lanzamientos y arguyen que el dinero que se emplea en ellos bien podría ser destinado a otros usos más tangibles y perceptibles para la sociedad. Frente a este desafecto, 3 trabajadores de la Agencia Espacial Europea tratan de argumentar en declaraciones el debate, el propósito y el retorno que suponen este tipo de misiones. Otra cosa que es necesario puntualizar y que es la base de todo el funcionamiento de la agencia es que este dinero no es un gasto, sino una inversión en muchos aspectos, unos más evidentes que otros. El que más es el tecnológico, que suponen un retorno para la industria. Pero también está el retorno humano. No olvidemos que estos son puestos de trabajo de alta calificación que significan un retorno también para la industria. En nuestro caso, la industria española. Y luego, menos tangible, pero se sabe que casi más importante es la fascinación por el espacio, la satisfacción de la curiosidad y de conocer cada vez más y más. Eso se tiene que materializar en algo y cuesta dinero. Pero aparte de esto, las misiones espaciales de astronomía son misiones en las que siempre se intenta romper límites. Cada misión tiene retos nuevos que cumplir. En el caso, por ejemplo, de la misión Euclid, que será lanzada en el mes de julio para estudiar la materia oscura, un reto esencial de lo que es el hardware de la sonda es el apuntado preciso, es la estabilidad.
Para conseguir eso se tiene que lograr avances tecnológicos que no existían, pero se está pidiendo algo más que no existía. Se está pidiendo un requisito nuevo. Cuando se consigue eso, esos avances tecnológicos sirven para otras cosas. El ejemplo que todo el mundo usa para esto es la Fórmula 1. Si se gastan millones y millones de euros en correr y en hacer carreras, pero al mismo tiempo es un banco de pruebas que ha servido para generar cosas que luego se están aplicando y se están usando en los autos. Por supuesto, la política es la que tiene que decidir cuánto se pone en cada sitio. El lanzamiento es lo final y obviamente es lo más vistoso, pero a nivel de presupuesto no es lo que más acarrea. Es verdad, eso sí, que sirve mucho para comunicar la importancia de invertir en las agencias espaciales europeas y sobre todo de intentar conectar con el público para que se entienda todo lo que se hace de la parte científica. Es realmente un poco el gancho que sirve a los educadores y a los comunicadores para llegar al público. Pero, como se dijo, no es parte esencial. Está claro que sin misiones espaciales hay cosas que no se pueden investigar, no se puede hacer todo desde la Tierra y se tienen telescopios muy potentes que ayudan mucho, pero hay cosas que se necesitan hacer desde el espacio. Y nuestra siguiente neta desde Forbes, México, un equipo de investigadores chinos de la Universidad de Wuhan han descubierto diferencias en el sistema inmune de los distintos tipos de murciélagos, lo que permitirá saber por qué algunos son mejores portadores de virus y ayudará al desarrollo de tratamientos en potenciales enfermedades de origen animal. El estudio buscó determinar qué hace a los distintos tipos de murciélagos huéspedes más eficaces de virus de enfermedades animales potencialmente transmitibles a los humanos, un proceso conocido como zoonosis. Una zoonosis fue el origen del SARS-CoV-2 que provocó la pandemia de la COVID-19, aunque hasta ahora no se ha determinado con certeza qué animal fue el portador inicial del virus en el momento de su salto a los humanos. De acuerdo a la investigación publicada en la revista especializada Science Advances, no todos los murciélagos cuentan con el mismo sistema inmunitario, con amplias diferencias en función de su localización geográfica. Nuestros hallazgos indican que la evolución de los genes de la inmunidad en los murciélagos puede ser mucho más compleja y diversa de lo que se pensaba, afirmó el principal autor de la publicación, Zhao Huabin, citado por el diario South China Morning Post. Hasta ahora, la comunidad científica consideraba que todas las especies de murciélagos tenían un sistema inmune similar y a la vez superior a las de otros mamíferos, lo que les protegía de numerosas patologías. Científicos chinos estudian el sistema inmune de murciélagos para enfrentar futuras zoonosis. De acuerdo a Zhao, este estudio puede apoyar valiosos conocimientos para entender y controlar enfermedades en la especie humana, así como para desarrollar fármacos antivirales. El equipo científico empleó un nuevo sistema para generar información genética con el que recreó el genoma del murciélago de la fruta de nariz corta, una especie localizada en todo el sur y el sudeste asiáticos y de la que se sabe que ha sido huésped del coronavirus como MERS-CoV, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Los datos obtenidos fueron comparados con los de otras especies de murciélagos con resultados sorprendentes, ya que revelaron que el sistema inmune de los fruta, conocidos como Pteropodidae, evolucionó con más rapidez. La Agencia Espacial Europea usará un satélite en desuso para explorar reentradas seguras en la atmósfera terrestre, por El Español. Los últimos proyectos en el terreno aeroespacial han resaltado en España y que en el resto del mundo un hecho preocupante: el espacio está en peligro de saturación. En la actualidad, según la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, existen alrededor de 4.000 satélites en órbita con lanzamientos de miles más programados en los años posteriores. La ESA quiere encontrar nuevas formas de que satélites fuera de servicio tengan reentradas seguras y sostenibles en la Tierra y para ello usarán uno en desuso. Tal y como explica la Agencia Espacial Europea, usarán la misión Aeolus, un satélite que ya ha pasado su vida útil de 3 años para explorar reintegros seguros en la atmósfera y garantizar su desaparición. Realizarán una reentrada asistida cuya caída apunta al océano para reducir lo máximo posible las posibilidades de que pequeños fragmentos del satélite impacten en zonas pobladas. Esta ya se constituye, en palabras de la ESA, como la primera reentrada a la atmósfera asistida de este tipo y que sienta un precedente para un enfoque responsable para reducir el problema cada vez mayor de los desechos espaciales y las reentradas incontroladas.
un guiño a los cohetes chinos que han reentrado sin control en la Tierra en los meses y años pasados. ¿Qué es Aeolus? Esta es una misión eólica que consta de un satélite sonda de 1.360 kilos que se lanzó el pasado 2018. Para realizar sus labores de monitoreo del viento, el Aeolus usó un innovador sistema de mapeo láser que en su momento se pensó que era una hazaña de ingeniería casi imposible. Fue básicamente una demostración de tecnología espacial que acabó convirtiéndose en uno de los satélites meteorológicos con mayor impacto del terreno espacial. De hecho, su láser sigue funcionando sin problema, siendo esta una prueba de sus buenas capacidades. El problema es que actualmente Aeolus está próximo a su fin, ya que apenas le queda combustible, agotado debido a la intensa actividad solar de los últimos meses. Por eso la ESA lo usará para realizar una reentrada asistida en la atmósfera terrestre después de finalizar sus operaciones el pasado 30 de abril. La ESA resalta que si bien el combustible está casi agotado, el satélite vuela a un nivel de órbita bajo de solo 320 kilómetros y que aprovecharán estas últimas trazas para realizar maniobras finales. Durante los próximos meses, el satélite comenzará a descender de forma natural de los 320 a los 280 kilómetros de altura. En ese punto, los operadores del centro de control de la misión Darmstadt, Alemania, bajarán poco a poco el Aeolus para situarlo a unos 150 kilómetros sobre la superficie terrestre. Aún queda información por publicar, ya que los detalles sobre el reingreso, las maniobras y las operaciones pertinentes se harán públicos a mediados del mes de julio. Detalla el gerente de la misión, Tommaso Parinello. Por ahora podemos anticipar que estamos apuntando al mejor corredor oceánico para la reentrada. UEFA se asocia con Agencia Espacial Europea para gestión de masas de hinchas. Por contrarréplica, la UEFA se asoció en días pasados con la Agencia Espacial Europea, una colaboración inédita para mejorar la gestión de las masas de aficionados, observar el efecto de la presencia de los campos de fútbol sobre la vida local y mejorar el impacto medioambiental del fútbol. Firmado hasta el 31 de diciembre de 2025, este acuerdo deberá permitir la introducción de la innovación espacial en las competiciones profesionales de fútbol, explican las dos instituciones reunidas el lunes pasado en una conferencia de Lausana en sendos comunicados. Un año después de los acontecimientos producidos en la final de la Liga de Campeones del Stade de France, el uso de datos satelitales puede permitir vigilar a las masas desde el espacio e identificar los cuellos de botella en las inmediaciones de los estadios, desarrolla la ESA. La UEFA podrá así acceder al histórico de estos datos relativos a lugares específicos y a los satélites de telecomunicaciones que podrán apoyar las redes de comunicación terrestres sobrecargadas cuando las masas se congreguen para seguir los partidos. La tecnología espacial puede ayudar también a la UEFA a identificar los beneficios de un estadio de fútbol que aporta a las comunidades locales, con datos socioeconómicos, climáticos y sanitarios para ponerlos a disposición de las 55 federaciones europeas. Por último, las dos instituciones prometen explorar el potencial de estas tecnologías para mejorar las soluciones sociales y medioambientales en el fútbol europeo, un asunto crucial mientras que el impacto económico como ecológico del deporte de alto nivel suscita cada vez más interrogantes. Casi para despedirnos de las netas del día de hoy, la electroterapia es un conjunto de técnicas médicas y fisioterapéuticas que emplean la electricidad para tratar diversas lesiones y enfermedades. Entre sus aplicaciones se encuentran la rehabilitación muscular, el tratamiento de dolores crónicos, la depresión y de ciertos daños cerebrales. Hace poco tiempo que el ser humano comprende la naturaleza de la electricidad y sabe manipularla, así que la electroterapia se considera un avance científico del mundo moderno. Sin embargo, los antiguos griegos y romanos tuvieron experiencias con la electricidad e incluso la propusieron como solución a dolencias y enfermedades. Pero, ¿acaso tenían aparatos para generar electricidad y manipularla? No, pero disponían de fuentes de electricidad naturales y accesibles, como lo son los peces. La capacidad que tienen algunas especies de peces de generar electricidad se denomina bioelectrogénesis. Estos animales utilizan la electricidad para diversos fines como la comunicación, la caza, la defensa, la navegación y la caracterización del entorno. Algunas especies electrógenas se localizan en lugares donde se desarrollan importantes civilizaciones,
como las rayas torpedo que habitan en el Mediterráneo o los peces gato eléctricos de África. El contacto con estos peces suele producir entumecimiento o adormecimiento del miembro con el que se le toca. Quizá por ello, en el Tratado Hipocrático sobre la dieta en las enfermedades agudas, se menciona una especie indeterminada de pez, muy probablemente un pez electrógeno, con el término narque, la raíz de la palabra narcosis. Esta se considera la primera referencia escrita sobre estos animales, a pesar de que la mención a la extraordinaria característica de los peces narque, el Corpus Hippocraticum no incluye ningún tratamiento médico basado en la aplicación de su electricidad. Gracias a que a alguien se le ocurrió la ingeniosa idea de aplicar controladamente la electricidad para aliviar dolores insoportables y tratar enfermedades, miles de personas a lo largo de los siglos han visto su calidad de vida sustancialmente mejorada. ¿Cómo interpreta el cerebro el gusto? Por Europa Press. El gusto es una experiencia neurológica compleja que tiene el potencial de proporcionar amplia y quizás sorprendente información sobre cómo el cerebro da sentido a las sensaciones y a la organización de las vías cerebrales. El gusto está relacionado con una serie de actividades neuronales como el placer de saborear algo dulce. El gusto forma parte del sabor, que incluye el dolor que se experimenta al probar un pimiento picante. Sin embargo, existen lagunas en los conocimientos sobre cómo se desarrollan y evolucionan con el tiempo las preferencias gustativas y de sabor. Un proyecto de investigación liderado por la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos pretende comprender mejor cómo procesa el cerebro el gusto y cómo pueden evolucionar esas vías neuronales. Este proyecto se basará en un descubrimiento realizado por el grupo de investigación de Lemon al estudiar una parte del cerebro en la que las sensaciones gustativas pueden excitar neuronas de la región del mesencéfalo. Muchos otros sentidos de diversas partes del cuerpo se procesan en la misma localización neuronal, y los datos preliminares sugieren que algunos sentidos corporales pueden activar células cerebrales excitadas por el gusto. Al determinar cómo reciben las neuronas las señales de las sensaciones gustativas y táctiles, el estudio de Lemon espera comprender mejor cómo se producen estas integraciones y si reflejan una correlación emocional. Lemon cree que esta correlación neuronal puede ser una prueba de la multitarea del cerebro, que utiliza células cerebrales limitadas para realizar múltiples funciones para el organismo. Investigaciones anteriores sugieren que existe un patrón en la forma en la que se combinan estas señales cerebrales que, según Lemon, refleja las emociones provocadas por las distintas sensaciones. A lo largo de los 5 años que durará el proyecto, Lemon pretende comprender mejor cómo y por qué se unen estas señales y definir con mayor precisión los principios organizativos básicos de los cerebros relevantes para la salud y la enfermedad.